Las 7 palabras es como se denomina a las 7 últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión, antes de entregar su vida para la salvación de la humanidad, que han sido recogidas en los evangelios. Hoy y en este momento, estas palabras serán meditadas y actualizadas a la vida social del pueblo dominicano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, nos dice el Señor. Pero ese amor se hace aún más luminoso si viene ratificado por los inenarrables sufrimientos de su cuerpo y de su alma, vividos en su pasión, muerte de cruz. ¿Puede haber una muerte más cruel? La locura de este amor se manifiesta con mayor esplendor cuando desde el fondo de su alma Jesús exclama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las acciones más difíciles es perdonar, porque el corazón se resiste, dado el peso del dolor, por la dignidad herida, pisoteada, humillada. Ese dolor es aún más fuerte cuando se es inocente. No obstante, de su boca sale este grito, no solo porque Él es la misericordia encarnada, sino también porque encuentra una razón, una justificación. No saben lo que hacen. La verdad y el amor se encuentran. Padre, me han negado, traicionado y calumniado, pero perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen, se han burlado de mí, me han escupido y bofeteado, pero perdónalos. Me han coronado de espinas, me han azotado y crucificado, pero perdónalos porque no saben lo que hacen. La ignorancia es atrevida, dice un dicho. El hombre, abismo de miseria, ignorancia y debilidad, tiene las agallas, la osadía de enjuiciar y condenar al mismo Dios. Reflexionando en este misterio, ha dicho el beato Herreldo Abad: su pecado ciertamente es muy grande, pero su conocimiento de culpa muy pequeño. Por eso, Padre, perdónalos. Me crucifican, es verdad, pero no saben a quién crucifican, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por eso, Padre, perdónalos. Ellos me creen un transgresor de la ley, un usurpador de la divinidad, un seductor del pueblo. Les he ocultado mi faz, no han conocido mi majestad. Por eso, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy Jesús sigue siendo vendido, negado, traicionado, humillado, escarnecido, golpeado, crucificado. En los millones de no nacidos, porque han sido cruel y vilmente asesinados en el vientre de sus propias madres. O tantos tratados como simples objetos de experimento, incapaces siquiera de lanzar un grito o una mirada de dolor que detenga la mano criminal de sus verdugos. En los niños y adolescentes víctimas de violaciones, en millares de mujeres vendidas, humilladas, asesinadas, en tantos crímenes que quedan impunes, en los presos que viven en condiciones inhumanas, en las grandes masas empobrecidas por las injusticias de los depredadores del erario público y los que engordan evadiendo impuestos
para acumular y amasar grandes fortunas. Hoy también, al actualizar tu pasión, muerte y resurrección, como iglesia, cuerpo místico de Cristo, presencia sacramental pero real del Señor, humildemente decimos: Padre, perdónanos, porque en todos estos hijos tuyos está tu presencia viva y real, pues tú has dicho: lo que hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí mismo me lo hicieron. Padre, perdónanos, porque por miedo, orgullo, comodidad, nos negamos a reconocerte como nuestro mayor bien y más preciado tesoro, por el cual vale la pena toda renuncia, incluso de la propia vida, si fuera necesario. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios, dice el Salmo 62. Padre, perdónanos, porque no tenemos plena conciencia de lo que hacemos. No hemos entendido que solo en el bien y la verdad nos realizamos como personas, y el sumo bien y la verdad plena eres tú. Padre, perdónanos, porque por nuestra ceguera espiritual no entendemos la hondura del pecado y las horribles penas que por ellas merecemos. No acertamos a comprender que es ancho y espacioso el camino que lleva al abismo de la perdición, al fuego eterno. Tú que conoces nuestra ignorancia, a ti que no se te ocultan nuestros delitos, mas sí a nosotros, pues ¿quién podrá discernir sus propios errores? Como dice el Salmo 19, a ti te suplicamos, de lo que se nos oculta, absuélvenos, Señor. Padre, perdónanos, porque dormidos por la seducción de este mundo, no nos detenemos a considerar que no somos dueños de la vida ni de nada, que cada día es una maravillosa oportunidad, fruto de tu amor, misericordia, porque no somos conscientes de que con la muerte se cierran todas las posibilidades, porque solo tú eres el Señor de la vida y de la historia. Padre, perdónanos, porque no logramos entender que toda falta debe ser reparada, resarcida, no como una forma de venganza tuya, sino como exigencia de justicia que lleva a la paz y de purificación necesaria que me capacita para poder contemplar la belleza, la hermosura, la pureza de tu divina majestad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En la búsqueda del rostro de Dios, el ser humano está llamado a vivir en plena amistad con su Creador. Por eso anhela encontrar esa felicidad plena. En ocasiones ha pensado y creído encontrar esa felicidad en metas propuestas y alcanzadas, pero se decepciona. Alcanzar una meta le lleva a proponerse otra y otra, convirtiéndose en un eterno buscador. Esto le lleva a reconocer que la felicidad no se halla en la tierra, en lo meramente terrenal, sino en ese reino anunciado, proclamado y prometido por Jesús de Nazaret. Cuando todos se burlaban de Jesús, estando él en el cruel tormento de la cruz, a ese que veían humillado y fracasado, hubo uno que se encontró con ese rostro de Dios. En un instante lo descubrió y no dudó en pedirle que le tuviera en cuenta, que le dejara ser, que le diera el honor y la gracia de ser parte integrante, habitante y ciudadano de ese reino proclamado y anunciado. Fue un malhechor. Este malhechor que estaba pagando por sus delitos, comprende en un instante que ese de quien se burlan, a quien le lanzaban improperios y le hacían muecas,
las cuales soportaba con gran paciencia, era alguien especial, diferente. Ese bandido en ese escenario es el único que entiende algo de lo que está sucediendo. Siente la inocencia de Cristo y le suplica con humildad: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Dichoso este hombre que supo descubrir en los últimos instantes de su vida dónde estaba la verdad y la vida, la verdadera condena y la verdadera salvación. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La respuesta del Maestro, que no se hizo esperar, entraña una acogida y la muestra de un perdón al pecador arrepentido, una muestra de su misericordia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fijémonos, hermanos, como nos dice Bossuet, hoy, qué prontitud, conmigo, qué compañía en el paraíso, qué dicha sin fin para este hombre. Dichoso aquel ladrón, porque aún estando en aquel tormentoso suplicio de la cruz, fue el primer beneficiario de la salvación que Cristo nos trae con su muerte en la cruz. Dichoso, porque fue el primer heredero de la bienaventuranza de los que sufren y lloran, y porque en el último instante supo robar un sitio en el reino de los cielos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la respuesta a quien ha sabido encontrar la felicidad, la alegría y el gozo en aquel que con gran paciencia y entereza aguantaba tal suplicio sin merecerlo. Es la respuesta de un Mesías que escucha y que ve el arrepentimiento sincero de ese que, junto a él, sufre un tormento similar, aunque no tan cruento como el suyo. Hoy estarás conmigo en el paraíso es la respuesta de un Dios que en Jesucristo se ha revelado como Dios de amor, de misericordia y de perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso es la respuesta de un Dios que presta atención al clamor de su pueblo, de un Dios que decide bajar a liberarlo de la esclavitud. Es la respuesta de un Dios que se conduele del sufrimiento humano, de un Dios cercano, tan cercano que se le puede apretujar, tocar, que se puede el ser humano acercarse a él sin temor a ser rechazado. Hoy estarás conmigo en el paraíso es la respuesta de un Dios que conoce nuestras miserias, nuestros desvalimientos, nuestras fragilidades y que siempre nos llama al arrepentimiento, a la comunión fraterna y a la santidad. Hoy día continúa siendo una aspiración del hombre y la mujer de hoy llegar al paraíso. Desafortunadamente muchos lo buscan por senderos equivocados. Por un lado, hay quienes suelen creer que ese anhelado paraíso se encuentra en los bienes terrenales, en las alegrías o gozaderas pasajeras que se consiguen a través de estimulantes u otros sucedáneos. Por otro lado, están quienes ofertan maliciosamente un paraíso al ser humano basado en falsedades y mentiras, en quimeras, en fantasías y en falsas ideologías. El consumismo, el afán de poder y de poseer cierran la visión hacia la vivencia de valores y hacia la trascendencia. Para nosotros hoy, la escucha y la aceptación de la respuesta dada por Jesús al ladrón arrepentido constituye y es un compromiso serio, sincero y honesto a no quedarnos de brazos cruzados, sino a trabajar con ahínco para que otros que desean ir al paraíso puedan alcanzarlo, puedan escuchar de labios del Maestro lo que escuchó aquel que estaba siendo crucificado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un llamado a nuestras conciencias en los distintos niveles, personal, eclesial, nacional. Es un llamado personal que nos impulsa y nos reclama a dar una respuesta clara y precisa. Nos interpela de manera personal. ¿Deseas entrar en el paraíso? ¿En qué o cuál paraíso deseas entrar? ¿Qué estás haciendo para conseguirlo? Esto será posible, primero, en la medida en que me deje transformar por la presencia del Señor en mi vida. Que quien me vea a mí, no me vea a mí, sino a Él, a Jesús, de tal forma que mi vida sea, como dice San Pablo, un vivir en Cristo,
Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. En segundo lugar, esto será posible en la medida que desenmascare las falsedades que rodean al hombre y a la mujer de hoy, que lo bloquean y tienden a esclavizarlo. En el nivel eclesial, ¿qué paraíso le ofrecemos a nuestros fieles, a la sociedad y al mundo de hoy? ¿Qué promesas le damos en medio de su peregrinar? ¿Le ponemos a dormir en sus laureles o le hacemos caer en la cuenta de que juntos debemos trabajar nuestra propia salvación? Es procurar que todos los creyentes en Jesucristo tengamos un mismo sentir y un mismo pensar en el Señor. En definitiva, que procuremos esa unidad querida y deseada por Jesús para con sus discípulos. Salgamos pues de nuestros encerramientos, superemos nuestras prevenciones, derribemos barreras. Salgamos entonces con entusiasmo a encontrarnos con los otros hermanos. Vayamos con humildad y gratitud a aprender de ellos y a recibir el don que Dios nos da en ellos. Animémonos a escuchar más a estos hermanos, a caminar con ellos, a discernir juntos, a compartir fraternidad y servicio. Démosle un abrazo al hermano que Dios pone en nuestro camino. Compartamos con otros hermanos este camino maravilloso de apreciarnos y de recibirnos como un regalo de Dios. Con esa actitud se realizará un cambio grande en mí, en ti y en nosotros, porque es abrir espacio a mi hermano, superar la tentación del orgullo, de la autosuficiencia, del encerramiento y del egoísmo. Es sentir necesidad de lo que Dios me da a través de los hermanos, y es abrirme con gratitud a recibirlo y a aprovecharlo. Es recibir a mi hermano y lo que él me comparte como regalo de Dios. Como nación, ¿cuál es el paraíso a que anhelamos entrar, llegar o alcanzar? ¿Cuál es el paraíso que se nos propone como salida a nuestras crisis? No olvidemos que fácilmente podemos caer en aplicar la filosofía del descarte y del rechazo, que ha contribuido a situar al margen del mercado laboral a quienes trabajan en el sector informal, obreros, jóvenes recién salidos de las universidades, etc. Son los trabajadores más vulnerables, ya sean estos nacionales o no. Son ellos quienes realizan lo que se suele denominar el trabajo de las tres dimensiones: peligroso, sucio y degradante. En particular, muchos de estos trabajadores vulnerables, junto con sus familias, normalmente quedan excluidos del acceso a programas nacionales de promoción, prevención y atención, así como de los planes de protección financiera y de los servicios psicosociales. Se hace urgente y necesario encontrar salidas dignas a situaciones irregulares y a las repercusiones personales que se esconden tras la negación de los derechos sociales. En este sentido, hay que proporcionar a la familia, ente focal de nuestra nación, las oportunidades necesarias que le ofrezcan estabilidad y seguridad social. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es anhelo de muchos que quieren escuchar. No nos hagamos sordos ni indiferentes a este clamor y propiciemos los canales para que puedan escuchar esas divinas palabras del Redentor. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa.
Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Nos alegra grandemente tener una reflexión sobre esta tercera palabra de Jesús en la cruz, sobre todo en el contexto de este año jubilar altagraciano, en ocasión de conmemorarse el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia como protectora de la República Dominicana. En el marco de este centenario, quiero llamar a todos los cristianos y a todos los dominicanos a una contemplación de estas palabras de Jesús. Y propongo una contemplación en doble vía. Así lo propone Jesús. Una primera vía: mujer, ahí tienes a tu hijo. Desde la cruz Jesús dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Es Juan, el menor de los discípulos de Jesús, que está con ella al pie de la cruz. En esta primera vía hay un movimiento de la madre hacia el hijo. El discípulo amado es entregado a María como hijo muy amado, quien deberá tener conocimiento y conciencia de la maternidad de María. Ella cuidará, protegerá y amará a su nuevo hijo como a su propio Hijo Jesús. Todos nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos que reconocer esa maternidad de María y sentirnos amados y cuidados por ella como sus hijos. Podríamos decir que el mejor regalo de Jesús nos lo hizo desde la cruz al entregarnos a su madre como nuestra madre. La segunda vía: ahí tienes a tu madre. Aunque parece una idea repetida, no es así. En esta segunda vía se trata de un movimiento del hijo hacia la madre. El discípulo está invitado a reconocer y a amar a María como su madre. Y en este sentido, el hijo tiene ciertos deberes y obligaciones respecto a su madre. ¿Cómo podemos expresar un amor filial a la Virgen María de la Alta Gracia? En el Evangelio Jesús nos dice: y desde aquel momento
el discípulo se la llevó a su casa. Estamos seguros de que ella nos acoge como sus hijos en su corazón, a ejemplo de Juan. Acojamos a María en nuestra casa, en nuestras familias y en nuestro corazón. Me atrevo a recomendar cultivar una relación permanente y seria con María. No se trata solo de una devoción, no se trata nada más de rezos, ritos y jaculatorias. Acoger a María como madre nos debe llevar a ser como ella, a imitarla en sus actitudes y acciones, imitarla en su sensibilidad ante los problemas y las necesidades de los demás, como en Caná de Galilea. A María nadie le dijo que aquella familia tenía problema. Ella se dio cuenta porque es sensible a las necesidades de los demás. Imitar a María en su aceptación y obediencia a la palabra de Dios. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, obediente a la palabra de Dios. Pedimos a María que nos dé esas actitudes y que nos dé también la actitud de tenerla como nuestra madre, acogerla como nuestra madre. Alrededor de la hora nona, exclamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acabamos de escuchar en boca de Jesús unas palabras desconcertantes, dramáticas. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios dijera a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Antes en Getsemaní había exclamado: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, en los últimos y decisivos momentos de su vida, se siente abandonado por aquel a quien más amaba y por quien más se sentía amado. El amado pregunta a su padre: ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta no puede ser otra: Hijo, porque te has querido hacer pecado, has asumido todos los pecados de la humanidad. Ahí nace este grito orante, bañado en lágrimas y sangre. León Felipe, poeta de rupturas extremas, escribe que a veces la blasfemia se convierte en oración, y un insigne exégeta nos recuerda que el grito en boca de los pobres y de los sufrientes se convierte en oración escuchada. Jesucristo murió solo y abandonado, solo ante sus acusadores. La condena y la pasión de Jesús, en abandono y soledad, siguen siendo actuales en nuestros días. Se denomina cristofobia. Naciones con larga historia y raíces genuinamente cristianas están renegando de su propia identidad y renunciando a su herencia secular.
A Jesucristo y al cristianismo, hoy, premeditada y lentamente, se los quiere condenar a la pena de muerte del olvido y a su desaparición social, cultural, legal y política, con un peligro real. Cuando desaparece Cristo y su Evangelio, desaparece la más profunda y cimentada dignidad humana. Cuando Dios muere, el hombre muere, y entonces reaparece inevitablemente una y otra vez la misma pregunta en los más sufrientes. Señor, Señor, ¿por qué nos has abandonado? Y nos encontramos como el loco del relato de Nietzsche, con una lámpara encendida en pleno día, buscando qué nos queda ya cuando hemos sido nosotros quienes hemos abandonado y matado a Dios y con ello el sentido más profundo de nuestra existencia. Jesús grita, grita porque tiene necesidad del Padre, grita como gritan los hombres y mujeres en las situaciones límites de su vida, grita para que nadie tenga que gritar ya como Él gritó. Es el grito que supo descifrar un poeta dominicano. Qué terrible soledad e inmenso abandono, sentir que el dolor es mío, tan solo mío. ¿Acaso debo llorar? ¿Y de qué me sirve el llanto? Lo que necesito es un manto cosido con amor, porque entonces ya no será solo mío el dolor, sino también suyo, dolor de dos. En verdad, solo puede compartir el dolor quien ha compartido antes el amor. Como en otras palabras de Jesús, en esta cuarta se nos pide saber contemplar el grito de dolor encarnado en la actualidad de tantos hermanos y hermanas nuestros abandonados, que ni siquiera se atreven a expresar o gritar como Jesús. Están haciendo realidad que los sufrimientos y los silencios inconfesables y los más hondos son nuestros personales infiernos. Con humildad y respeto, confieso que he palpado muchas soledades y abandonos en hermanos y hermanas dominicanos de hoy, niños haitianos y dominicanos en barrios como Café de Herrera, niños y niñas de la calle, niños y niñas especiales no suficientemente atendidos ni siquiera por sus madres, el hacinamiento de presidiarios en nuestras cárceles, los cientos de hermanos sin techo, abandonados a su suerte en nuestras calles, enfermos que no tienen acceso digno a los centros de salud, fallecidos en total soledad por la epidemia del COVID, los que están en los semáforos o con sus pequeños carritos callejeros vendiendo para sobrevivir, migrantes sin papeles ni documentación, tantas adolescentes embarazadas y repudiadas, adictos a las bancas y casinos, y quienes lo son a los más variados tipos de toxicamanías, los obligados a ser y quienes se ofrecen como mercancía sexual en caballas, en el malecón o en las esquinas de los barrios, viudas y adultos mayores, enfermos crónicos, crucificados en su soledad y desatención, arruinados económicamente y desocupados de larga duración, depresivos y enfermos psíquicos sin recursos, mujeres maltratadas por la violencia machista, abandonadas, los castigados por leyes y sentencias injustas, los que sufren el peso y la consecuencia de la corrupción, los acosados por las redes en sus más crueles y cobardes formas, los fracasados en sus relaciones familiares y quienes ya han perdido hasta el sentido de su vida, abandono y soledad. ¿Con qué realismo lo expresó la Madre Teresa de Calcuta? Tú, Señor, exclamas por boca de los desesperados y te preguntas con los torturados, ¿por qué me haces daño? Tú sigues siendo condenado injustamente en los inocentes, coronado de espinas en campos de refugiados, azotado de dolor en clínicas y hospitales. Y en ti, sin embargo, escuchamos una y otra vez: si nadie te ama, mi alegría es amarte. Si lloras, estoy deseando consolarte.
Si eres débil, te daré mi fuerza y mi energía. Si nadie te necesita, yo te busco. Si eres inútil, yo no puedo prescindir de ti. Si estás vacío, mi llenura te colmará. Si quieres caminar, iré contigo. Si estás excluido, yo soy tu aliado. Si todos te han olvidado, mis entrañas se estremecen recordándote. Al final, siempre nos quedará una certeza. Aunque nosotros te abandonemos, Señor, tú nunca nos abandonas. Aunque fuiste abandonado, tú no nos vas a dejarnos solos jamás. Como escribió el apóstol Pablo, ¿qué o quién podrá separarnos del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro, la espada. Concluyo. ¿Qué se nos pide en esta cuarta palabra? ¿Cuál es el sentido más original y fecundo? ¿Solo la denuncia? No. Además de contemplar al crucificado abandonado y de estar al lado de los nuevos crucificados abandonados de hoy, debemos reforzar una actitud positiva de entrega, como Jesús, la que expresó y vivió Carlos de Foucauld, a quien se canonizará en el próximo mes de mayo. Hay que pedir al Espíritu Santo hacer nuestra su oración de abandono, porque entonces todo abandono encontrará sentido hondo, pleno y fecundo. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo y lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme y abandonarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Quien experimenta este abandono positivo como hijo de Dios y hermano y discípulo de Jesucristo, a la pregunta, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me han abandonado los demás? La respuesta no puede ser otra. Hijo querido, ¿te sientes abandonado? Para que radicalmente libre de todo, aprendas a abandonarte en mí. Si así lo hacemos, no solo no perderemos nada, sino que ganaremos todo, y nuestra vida será auténticamente el arte de vivir abandonados constantemente en Dios, para que Él pueda vivir incesantemente en nosotros. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliera, tengo sed. La quinta palabra no puede ilustrar mejor la humanidad de Jesucristo. El crucificado no es un fantasma que aparenta sufrir en la cruz. Jesús no es una aparición que cumple una formalidad en el plan divino. Jesús de Nazaret es un ser humano verdadero. Su dolor fue tan real como el nuestro, su sufrimiento tan duro como el de cualquier otra persona. Jesús tiene sed. Tiene sed para que se cumplan las profecías. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Su sed es real. Es la sed de un torturado que se levanta en el árbol de la cruz en representación de todo el género humano. Ahora bien, escondido en este episodio hay un pasaje que consideramos pertinente para nuestro contexto. El Evangelio de Marcos afirma que el vinagre que le ofrecen a Jesús en la cruz es vino mezclado con mirra. En el mundo antiguo, esta mezcla se hacía con el propósito de endrogar al penitente.
se le daba el brebaje para que la pena del crucificado no fuera tan amarga. Al parecer, se entendía que el vino podía ayudar al crucificado a olvidar su dolor. ¿No les parece conocido este cuadro? Nuestro país vive momentos amargos que muchas personas desean escapar de la realidad. Por eso, tantas personas abusan del alcohol, de las drogas ilegales y de los medicamentos recetados. Están buscando medicina que cure el alma y la están buscando en los lugares equivocados. Por eso tantas personas buscan en la música estruendosa, en el baile descontrolado y en el vacilón la felicidad que no encuentran en sus vidas diarias. Lo que es más, hay personas que buscan en la iglesia un escape para sus problemas. Estas quieren una adoración que les ayude a desconectarse del mundo, no una que les ayude a confrontar las situaciones difíciles en el momento y en el nombre del Señor. Jesús tenía y sigue teniendo sed de amor y de respuesta. Es propio del corazón humano la sed de amor. No somos felices mientras alguien no nos ame en profundidad. A Jesús le sucede lo mismo. Quiere nuestro amor, nuestro sí, no porque Él lo necesite, sino porque nos quiere regalar el gran don divino, que es el de participar del mismo amor de Dios, uno y trino. Jesús tiene sed de que recobremos nuestra verdadera libertad y dignidad, porque con palabras de San Irineo, la gloria de Dios es que el hombre viva. El amor gratuito de Cristo respondemos muchas veces con desprecios. Preferimos amar más el dinero, el poder, el placer, la fama, la comodidad. Vivir de las apariencias, del apego feroz de lo material, a veces teniendo como su Dios el tener, creyendo que con esto saciaremos nuestra sed profunda, y sin embargo la sed se hace mayor. Cristo se quejaba a Santa Margarita María de Alacoque: mira, este corazón que tanto ha amado a los hombres y en respuesta solo recibe ultrajes y desprecios. Hemos abandonado las fuentes de la verdadera vida para ir a beber a aljibes que no tienen agua o es solo agua estancada. Cristo tiene sed de nuestra conversión sincera, de nuestro testimonio que deje huellas de amor y de perdón. Y somos nosotros los que tenemos sed de Dios y del amor verdadero. Y es Cristo quien nos da de beber. Solo Él nos sacia. Lo ha dicho ya el Concilio Vaticano II y nos lo ha recordado muchas veces el Santo Juan Pablo II. Solo en Jesucristo la persona humana encuentra su plenitud y su sentido definitivo. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. El que va a Jesús nunca jamás sentirá sed. Dame, Señor, sed del amor más puro y justo, del agua del Espíritu y de tu gracia, del manantial y la fuente que no se agotan
y concédeme, Señor, beber de la roca de tu costado y saber señalar a los hombres dónde está el agua verdadera. El crucificado nos enseña el verdadero camino a seguir. Jesús no escapó de las situaciones difíciles, al contrario, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, aún sabiendo que en Jerusalén podría encontrar la muerte, aún sabiendo que en Sión le esperaban sus enemigos. Jesús va a la ciudad santa a enfrentar su futuro. En el momento difícil de Getsemaní, enfrenta la copa amarga y enfrenta la turba que viene a arrestarle y enfrenta estas situaciones con valentía, sin la violencia de Pedro y sin la cobardía de los discípulos que huyeron. Después va a la cruz y aún allí, en el agudo dolor del madero, se niega a escapar. Se niega a tomar el vino drogado, se niega a dejarse vencer por la cobardía. Jesús sabe que la única manera de vencer los problemas es dándoles el frente. Debemos recordar lo escrito en Hebreos 5:9. Cristo, sufriendo, aprendió a obedecer y así consumado se convirtió en causa de salvación. Este es nuestro camino, crecer como hijos en un doble movimiento, contemplación y acción, abandono y espera activa, mirada al Hijo crucificado y lucha por liberar a todos los crucificados de todo mal y sufrimiento. Solo el Espíritu, el amor del Padre y del Hijo puede hacer posible la liberación y redención definitivas y totales, es decir, producir la nueva creación y la nueva y definitiva Jerusalén. Qué bien y con qué sinceridad lo expresan estas palabras en forma de oración de una enferma de nuestros días. Señor, hoy en mi enfermedad y sufrimiento no te grito, porque me has abandonado, porque me mandas esto, qué pecado cometí, porque tú no lo remedias, sino más bien su expresión hecha oración es: me fío y te digo, Señor, sé que esto te duele como a mí me duele, o más que a mí. Sé que tú me acompañas y me apoyas, aunque muchas veces no te sienta o no te comprenda. Señor, hoy no te grito, sino que te doy gracias. Señor, hoy no te grito, sino que te doy gracias. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. Pero como ni Jesucristo ni San Juan han explicado qué fue lo cumplido, vamos en esta reflexión a dejarnos guiar por uno de los escritores sagrados que con una de sus obras impulsó y propagó esta costumbre de este tradicional sermón de las 7 palabras, y me refiero a San Roberto Belarmino, jesuita y doctor de la Iglesia, quien escribió un tratado titulado sobre las 7 palabras pronunciadas por Cristo en la cruz. Y lo primero que él nos habla es que en verdad nada puede ser añadido a estas sencillas palabras: todo está cumplido, excepto que la obra de la pasión estaba ahora perfeccionada y completada, ya que Dios Padre había impuesto 2 tareas a su Hijo. La primera, predicar la buena noticia, el Evangelio. La otra, sufrir por la humanidad. En cuanto a la primera, ya había dicho Cristo: yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Nuestro Señor dijo estas palabras luego de que había concluido el largo discurso de despedida a sus discípulos en la última cena. Ahí había concluido esta primera obra que el Padre Celestial le había impuesto. La segunda tarea
beber la amarga copa de su cáliz, faltaba aún. Había aludido esto cuando dijo a los dos hijos de Zebedeo: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Y también cuando dijo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Y en otro lugar: el cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. Sobre esta segunda tarea, Cristo, al momento de su muerte, podía entonces haber exclamado: todo está cumplido, pues he bebido el cáliz del sufrimiento hasta lo último. Nada nuevo me espera ahora sino morir, e inclinando la cabeza, expirar. Pero San Roberto Bellarmino nos invita a apoyarnos en algunos otros escritores sagrados y descubrir en estas palabras de Cristo 5 posibles interpretaciones, y de ellas sacar para nosotros el mismo número de frutos. La primera explicación la toma de San Agustín, quien dice que todo está cumplido hace referencia al cumplimiento de todas las profecías que hacían referencia al Mesías. Por tanto, podemos concluir que nuestro Señor Jesucristo quería manifestar que todo lo que había sido predicho por los profetas en relación a su vida y su muerte había sido hecho y cumplido. De esta primera explicación, el mismo San Agustín es el que saca este primer fruto, una lección útil para nosotros, cuando nos dice: puesto que estamos seguros que las profecías relacionadas con Jesucristo fueron verdaderas, así nosotros deberíamos tener la misma certeza de que las otras cosas que los profetas anunciaron y profetizaron y que aún no han sucedido son igualmente ciertas. Y San Agustín nos invita a centrarnos en una: tengamos un temor reverente en el día del juicio, pues el Señor vendrá. Él, que vino como un humilde bebé, vendrá de nuevo como un Dios todopoderoso. Sobre esto San Roberto Bellarmino nos recuerda: el día del juicio final no sabremos cuándo será, pero el día de la muerte ciertamente no está muy lejano. Aunque su hora es incierta, lo que sí es cierto es que en el juicio particular cada uno deberá rendir cuenta sobre cada palabra vana, cada palabra pecaminosa, cada blasfemia, por las acciones de robos, adulterios, fraudes, asesinatos, injusticias y otros pecados mortales. Por lo tanto, el cumplimiento de algunas profecías nos harán más culpables si es que no creemos que las otras profecías se cumplirán. Y no es suficiente solamente decir que creemos en Cristo, a menos que nuestra fe eficazmente mueva nuestra voluntad a hacer o evitar aquello que nuestro entendimiento nos enseña que debe ser hecho o evitado. Esa es la verdadera conversión que agrada a Dios, para que no nos suceda a cada uno de nosotros, como dice el apóstol San Pablo: profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Quisiera que no hubiera tantos cristianos que profesan creer en los juicios de Dios y en otras cosas, pero con su conducta contradicen sus palabras. La segunda explicación de esta palabra, todo está cumplido, la obtenemos de San Juan Crisóstomo, que dice: todo está cumplido manifiesta que la peregrinación del Hijo de Dios entre los hombres ha llegado a su fin. Junto con su peregrinaje, aquella condición de su vida mortal fue terminada, aquella por la que sintió hambre y sed, dormía y se fatigaba, fue sujeto de afrentas y flagelos, heridas e incluso la muerte. Y así, cuando Cristo en la cruz exclamó: todo está cumplido, e inclinando la cabeza expiró, concluyó el camino del que él mismo había dicho: salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El segundo fruto que podemos cosechar de esta segunda consideración de la sexta palabra es que aunque la vida mortal de Cristo fue sumamente dura, pero su misma dureza fue compensada por su fruto, su gloria y su honor. Nuestro Señor pasó entre nosotros durante 33 años, trabajando con hambre y sed en medio de muchas penalidades, de insultos innumerables, de golpes, heridas, de la muerte misma. Pero ahora bebe de la fuente de la alegría, y su alegría será eterna. De su miseria, todos nosotros, siervos de la cruz,
podemos aprender cuán bueno y fructuoso es ser humilde, dócil, paciente, cargar con la cruz de esta vida, seguir a Cristo como su guía y de ninguna manera envidiar a aquellos que parecen estar alegres en este mundo. Muchas veces ponemos a Cristo como ejemplo de vida espiritual, de esa unión con el Padre, pero en su vida mortal Él también nos ha dado un ejemplo. Muchos aspiran a una vida alegre, feliz, exitosa, pero muchas veces basan su proyecto de vida en el mínimo esfuerzo. No les gusta superarse a través del estudio, les basta tratar de hacerse famosos a través de las redes sociales o cualquier otro medio rápido y fácil. O peor aún, buscar el dinero rápido de la droga, del robo. A otros les cuesta permanecer en un empleo porque no les gusta obedecer a otro, muchas veces por pura soberbia. Algunos otros solo buscan pareja porque no quieren un cónyuge con quien compartir toda una vida. Porque la vida matrimonial y familiar, hasta que la muerte los separe, ya les resulta algo imposible. En resumen, no quieren sufrir, quieren alcanzar el éxito, pero sin esforzarse. Cristo nos muestra con su vida que el camino de una vida plena requiere dedicación, entrega, constancia. Está dispuesto a dar la vida por el otro. Lo que la Iglesia llama muchas veces el amor ágape, que es un amor de donación. Es como nos dice el Salmo 126. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla, mas al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. O como decía el mismo Jesús, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Una tercera explicación: con su pasión y muerte Jesús concluyó el mayor de todos los sacrificios, ya que en comparación al real y verdadero sacrificio hecho por Jesús, todos los demás sacrificios de la antigua ley que realizaban los judíos, por ejemplo, son tenidos como meras sombras y figuras. En el sacrificio de Cristo, la víctima fue el Cordero de Dios, todo inocente e inmaculado, de quien Isaías dice: como oveja llevada al matadero, como cordero delante del que lo trasquila, enmudecerá y no abrirá su boca. Y de quien el Bautista había dicho: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado del mundo. Finalmente, el fruto de este sacrificio fue la expiación de los pecados para todos los hijos de Adán, o en otras palabras, la reconciliación del mundo entero con Dios. El tercer fruto a ser recogido es que todos los cristianos también debemos aprender a ser sacerdotes espirituales para ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Es como nos dice San Pedro, o como nos advierte San Pablo: les exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. En este sentido, el apóstol nos invita a la imitación de Cristo. San Roberto Belarmino nos amplía este sentido de víctima agradable. Nos dice que este sacrificio espiritual que debemos ofrecer no es suficiente que para la víctima estar viva, debe ser también santa. Y comparándonos con estos animales que ofrecían los judíos, nos decía: ¿cómo pueden realizar sus acciones por la gloria de Dios y hacerlas ascender como incienso de sacrificio ante Él, si raramente o nunca piensan en Dios ni lo buscan, y no están por medio de la meditación ardiendo con su amor? Consecuentemente deben imitar la simplicidad y la mansedumbre del Cordero, que no conoce la venganza, la laboriosidad y la seriedad del buey, que no busca reposo, ni corre vanamente de aquí para allá, sino que soporta su carga, arrastra su arado y trabaja asiduamente en el cultivo de la tierra. Aquellos que no siguen el ejemplo de los bueyes corderos en su trabajo continuo y útil por su Señor, sino que desean y buscan su propia comodidad temporal, no pueden ofrecer a Dios una víctima santa. Se parecen más bien a bestias feroces y carnívoras, como lobos, perros, osos y cuervos, que hacen de su estómago un dios y siguen las huellas del león rugiente que ronda buscando a quien devorar. Por la muerte de Cristo,
la gran lucha entre él mismo y el príncipe del mundo, es decir, Satanás, llegó a su fin. Esta es la cuarta explicación que nos refiere San Roberto Belarmino. Al aludir esta lucha que hizo el Señor a través de estas palabras del Evangelio según San Juan, el juicio del mundo comienza ahora. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. San Roberto Belarmino nos aclara: Satanás disputó con Cristo la posesión del mundo, el dominio sobre la humanidad. Esta fue la disputa decidida en la cruz, y el juicio fue pronunciado en favor del Señor Jesús, porque en la cruz expió plenamente los pecados del primer hombre y de todos sus hijos. Así Dios, por los méritos de su Hijo, fue reconciliado con la humanidad y trasladado al reino de su Hijo muy amado. Cristo salió victorioso de esta contienda y nos otorga dos indecibles favores a la raza humana. Primero, abrir a los justos las puertas del cielo, y segundo, la institución de los sacramentos, que tienen el poder de perdonar los pecados y conferirnos la gracia, de modo que aquel que cree y sea bautizado se salve. Pero nos dice también San Roberto, si es verdad esto que acabamos de escuchar, como muy ciertamente lo es, que Dios por los méritos de Cristo nos ha librado de la servidumbre del diablo y nos ha colocado en el reino de su Hijo amado, preguntémonos, ¿por qué tanta gente prefiere todavía la esclavitud del enemigo de la humanidad en vez del servicio a Cristo? Y la única razón que encuentra San Roberto es que el servicio de Cristo empieza con la cruz, y es necesario crucificar la carne con sus vicios y concupiscencias. Y este trago amargo, este cáliz de hiel, naturalmente, produce náusea en el hombre que es frágil. Y es muchas veces la única razón por la cual prefieren ser esclavos de sus pasiones, de sus pecados, que ser señores de ellas a través de la gracia. Sin embargo, no hay vicio que con la asistencia de Dios no pueda ser superado. Y no hay razón para temer que Dios se rehusará a ayudarnos. Por eso San León Magno dice: Dios Todopoderoso insiste con justicia que guardemos sus mandamientos, pues Él nos previene con su gracia. Miserables y locas y necias son aquellas almas que prefieren llevar 5 yugos de bueyes bajo el mando de Satanás y con trabajo y pena ser esclavos de sus sentidos y del pecado, y finalmente ser torturados para siempre por el diablo, que someterse al yugo de Cristo, que es dulce y ligero, y hallar descanso para sus almas en esta vida y en la próxima. Y así nuestro victorioso Señor ha abierto el camino a todos para adquirir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y si hay algunos que no quieren entrar en este camino, mueren por su propia culpa y no por falta de poder o la falta de querer de nuestro Redentor. Y ya por último, lo último que nos refiere San Roberto es que la palabra "todo está cumplido" nos hace referencia al nacimiento de la Iglesia, ya que los padres de la Iglesia enseñan que la fundación de la Iglesia fue hecha cuando Cristo fue bautizado y el edificio completado con su muerte en la cruz. Así que el quinto fruto que puede ser recogido de esta palabra, podemos aplicarla a la edificación de la Iglesia, que fue perfeccionada en la cruz. Y este misterio debería enseñarnos a amar la cruz, honrar la cruz y estar estrechamente unidos a la cruz. Así la Santa Iglesia Católica Romana, consciente del lugar de su nacimiento, tiene a la cruz plantada en todo lugar y en todo lugar exhibida. Y nosotros, los hijos de la Iglesia, manifestando nuestro amor a la cruz cuando pacientemente sobrellevamos las adversidades, por amor a nuestro Dios crucificado, esto es gloriarse en la cruz. Esto es lo que dijo San Pablo: nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y nuevamente nos dice en la carta a los Gálatas: Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Esto es ciertamente el triunfo de la cruz, cuando el mundo, con sus pompas y placeres, está muerto para el alma cristiana, que prefiere amar a Cristo crucificado, y el alma está muerta para el mundo al amar las tribulaciones y el desprecio que el mundo odia, y odiando los placeres de la carne y el aplauso vacío de los hombres a los que ama el mundo. De esta manera será perfeccionado y consumado todo siervo de Dios, para que también de cada uno de nosotros pueda decir Dios: está concluido. Terminamos este sermón de las 7 palabras, también poniéndonos en las manos del Señor, pidiéndole que cada uno de nosotros encarne estas palabras de Jesús, que nos dejemos llevar por las palabras de Jesús. Ese Jesús que honra al Padre.